Gestiona Radio y El Color de Viajar anuncian la salida de su vuelo número 108, con destino a los mejores sitios del mundo, con excelente gastronomía y curiosas historias. La duración del vuelo será de 30 minutos. A los señores pasajeros les solicitamos prestar atención durante la duración de este viaje a cada una de las sugerencias. No se arrepentirán. Los comandantes Paco Ruiz y Joaquín del Palacio les dan la bienvenida a El Color de Viajar. Gracias por volar con nosotros y disfruten del viaje. Buenos días. Cuando pasan 6 minutos de las 13 horas, nos ponemos en marcha. Las 12 en Canarias. Despegamos. En el control técnico, José Luis Pérez. En la producción, Puri Montero. Y aquí, sentado junto a mí, nuestro director, Paco Ruiz. ¿Qué tal, Paco? Buenos días. Hoy tenemos una curiosidad, ¿no? Hoy tenemos muchas curiosidades, tenemos gastronomía, tenemos algunos detalles, una pequeña flor con nombre raro. La flor del Crocus sativus. Crocus sativus, eso parece otro idioma, ¿no? Ni siquiera latín. Y como siempre tendremos el rincón de Adolfo Muñoz. Él nos hablará de esa flor, ahora lo desvelaremos. Y también está con nosotros Javier Muñoz en su rincón de armonías. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal? Muy bien. Buenos días, ¿qué tal todo? Muy buenas, pues muy bien. Y... va a ser una armonía bonita, ¿no? Porque va a haber ahí esa especie con tanto valor manchego. Efectivamente, con tanto valor manchego, con tanto valor económico, posiblemente sea lo más caro que se vende en el mundo, posiblemente. Sí, pero nos explicará luego mi padre Adolfo que no es tan caro como pinta. No es tan caro como lo pintan. Lo pintan de rojo, por cierto, ¿no? Ese es el color de las estigmas, sí. Es el oro rojo, ¿no? Estamos hablando del azafrán. Que viene utilizado, como ya veréis en las explicaciones, es bastante económico. ¿Bastante económico por qué razón, Javier? Porque, bueno, yo creo que le voy a dejar esas explicaciones a mi padre Adolfo, que yo creo que las va a hacer de una manera fantástica. Perfecto, pues mira, Adolfo Muñoz le tenemos en el teléfono. Adolfo, muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días a todos. ¿Qué tal? Comentábamos sobre el valor del azafrán y yo decía que era más caro que el oro, que es el oro rojo. Sin embargo, parece ser que no tiene por qué resultar tan caro. ¿Es así? En principio puede pensar que un kilo de azafrán pues es caro porque cuesta 3.000 euros, más o menos. 3.000, 3.500 inclusive, puede ser en una tienda, más o menos. Sí. Pero si el azafrán se utiliza debidamente, es cuando realmente no resulta tan caro. Lo que pasa es que, por ejemplo, con medio kilo, bueno, con 100 gramos tendría una casa pues para dar color y aroma a azafrán durante todo un año. Muy bien. Con 100 gramos, o sea, estaríamos hablando pues casi de 300 euros. Claro, si una persona es gastronómicamente que le gusten las cosas ricas. Sí. Entonces, pues eso es lo que hay. Si tú quieres gastar sencillamente 10 gramos para todo el año serían 30 euros. Por lo tanto, no es en excesivo. Lo único que hay que hacer es utilizarlo de alguna manera, pues como en infusión. Y a partir de la infusión, porque tostar, cuando dicen, bueno, hay que tostar un poco el azafrán ya está tostado. Sencillamente necesitaríamos, para ponerle en algún lugar, sería darle un poco de calor, para que la hebra dilate un poquito más con ese calor y entonces salgan sus aromas. Pero normalmente, cuando se hace una infusión sobre agua mineral, agua caliente, pues lo que únicamente se hace es dejarlo metido en una botellita y te puede durar 3 o 4 días. Sí. Es decir, que eso es lo que representa. Entonces, con solamente a lo mejor medio gramo, pues tenemos para 25 o 30 personas para hacer un gran arroz o cualquier cosa, unas patatas guisadas o cualquier guisito, cualquier aroma que queramos dar. Un sencillo helado o cualquier cosa que podamos eso. El mismo queso, o sea que... Vamos, que cunde mucho. Ese es el tema que yo digo, que no es caro por ese motivo. Adolfo, la mayor parte del azafrán que se cultiva en España es en Castilla-La Mancha. Sabemos que es un 87% aproximadamente el que se cultiva. Y sobre todo en Albacete y en Toledo, ¿no? Albacete, Toledo, Cuenca y Ciudad Real. Tienen las 4 provincias, son la denominación de origen. En torno a unos 1.725 kilos aproximadamente este año que ha pasado, en el año 2013. Y estamos hablando de 1.600, 1.700 kilos. ¿Y cuántas rosas del azafrán, cuántas flores de Crocus sativus son necesarias para hacer un kilo? Pues
pues imagínate que hay que multiplicar cada kilo por 200.000 flores. 200.000. Madre mía. Y eso se hace a mano, ¿no? Todo a mano, todo a mano, y además, fíjate que es una de las cosas más, qué bonito es, que todavía es lo único que se paga en sueldo en especie. Es Anda. uno, por ejemplo, están mondando, cuando empiezan a mondar alrededor de una mesa, 8 o 10 mujeres y tal. Entonces, siempre el 33% es para la mujer, o el hombre que esté mondando, en este caso son mujeres siempre, pero realmente su sueldo es, si llegara a hacer 300 gramos, Sí. pues 100 gramos serían para ellos. Qué bueno. Y en este caso muchas veces, muchas mujeres lo que hacen es llevárselo a casa, y es como tener, pues, bueno, pues como el que tiene una gran botella de vino, o como el que tiene una pequeña lingotito de oro, ¿no? Sí, como si pagasen a los vendimiadores por botellas de vino, ¿no? Exactamente. Qué bueno. Entonces, pero es que esto está permitido por ley, Sí. ¿sabes? Es decir, ¿Y eso esto- se declara también? ¿Perdón? Como está permitido por ley, ¿con eso hay una declaración, hay una facturación? ¿Cómo sigue ese Bueno, proceso? ahí ya no me... Ahí ya no me meto al Hay que trapo, verlo en cada uno. porque ya... Eso es tema de economía. No sé cómo está ese tinglado ya. Pero bueno, date cuenta que todo va a través de la denominación de origen Mancha. Qué bueno. Y luego la denominación de origen Mancha, que en este caso es el presidente es Antonio, pues entonces en este caso lo que se hace realmente es a través de ahí todo con la DO está controlado, es decir, los kilos de azafrán que están, por eso hablamos de 1.600, 1.700 kilos, Sí. están controlados y eso se vende al exterior o en el interior, por lo tanto tema de eso otro no existe, simplemente porque cada uno a lo mejor de esos 100 gramos también se los venden al propio, la propia DO, ¿sabes? Y entonces al vendérselo a la propia DO, pues entonces ellos se lo pagan, no tiene más remedio que hacerles una factura. Claro. Mira, y hay una cosa muy curiosa que yo te quería comentar, que es que haciéndose 1.600 kilos, sin embargo España exporta más de 190.000 kilos de azafrán. Cuéntame eso cómo es, que tú me... Bueno, vamos a ver, sí, está Complicado. Eso se está intentando, controlar. Con la marca España, efectivamente, mucho más que lo que del azafrán que nosotros estamos. Pero por eso se distingue en realidad también un poco el azafrán de la Mancha. El azafrán de la Mancha, estamos hablando desde algo que esas hebras que tienen a lo mejor 1,5 centímetros, el resto de los azafranes no las tienen. Es decir, y tiene un sistema de tostado que en ese sentido, al tostarlo de esta manera en el arnerito ahí con la estufa o con la leña, pues entonces elimina un poco ese amargor del propio azafrán. Por lo tanto, nosotros cuando tenemos este azafrán podemos decir que tanto en aroma como en color, pues de 1 kilo, imagínate, de azafrán valdría prácticamente por 2 de los otros. Hombre, yo no digo que no se pueda hacer, porque realmente esto, tú sabes que el aceite de oliva virgen muchas veces Italia es la que se lleva todo el aceite, una parte muy importante del aceite nuestro. Exactamente. Y luego lo exporta como aceite de oliva virgen italiano. Es decir, porque Cuando solamente aquí lo que está hacen es envasado. embotellar y demás. Entonces yo creo que me imagino que eso estará permitido, no lo sé exactamente. Pero bueno, por lo menos yo creo que nos acentúa la calidad, que es lo que me interesa, es el azafrán de la Mancha, Que es el que nos mejor. acentúe que tiene un reconocimiento de la denominación de origen. No, bueno, Todo lo que lleve denominación de origen, eso está hecho y está cosechado en lo que es la Mancha. Es que fíjate, Adolfo, España es el primer exportador de azafrán y le sigue Irán, Marruecos, India. O sea, es increíble, ¿no? O sea, Sí. Bueno, y hay muchos clientes de Irán y de Marruecos que vienen por el azafrán de la Mancha por la calidad que tiene. por la calidad. Ujú. Bueno, es que tenemos que recordar que el origen del azafrán está en Oriente. Ya en Egipto se utilizaba mucho y Sí. por sus propiedades también antiespasmódicas. Luego Sí. lo utilizaron mucho los árabes, llegó hasta aquí y aquí se quedó en la zona de Castilla-La Mancha, me imagino porque el tiempo le era propicio. Se las utilizaba hasta para la pintura. Tú sabes, una anécdota curiosa es que... ¿Es un tinte? Es un tinte. Las ¿Vestimentas? vestimentas de los budistas, que son de ese color, se tintaban con el azafrán. Y nunca se sabe si las migas de los Reyes Magos llevaban azafrán. Qué bueno. Claro, era muy valioso, lo sigue siendo y lo ha sido siempre, claro.
Adolfo, estamos con el azafrán, ha llegado desde Oriente, como bien decimos. Se cree que de Persia. ¿Y qué futuro tiene el azafrán? ¿Se sigue utilizando mucho? ¿Se utilizan también los colorantes? ¿Qué ventajas tiene el azafrán sobre los colorantes? Hombre, yo diría que si el azafrán se utiliza correctamente, yo diría a todo el mundo, sobre todo el tema gastronómico, que quisieran un poder por gastar un condimento de esta categoría, un condimento y un colorante, que no tiene nada que ver, sobre todo. Lo que hay que hacer es echar poquito, muy poquito, y que de alguna manera, si es para un helado o es para un guiso, como he dicho antes, o cualquier cosa, es que utilicen el aroma lo justo. Entonces, cuando tú haces una infusión sobre eso, la puedes hacer en leche para hacer el helado, que es lo que quería decirte. Sí. Entonces la puedes hacer en un pastel, puedes hacer un bizcocho, cualquier cosa. Entonces, tenéis que utilizar poco. En un arroz, por ejemplo, lo que interesa, por ejemplo, que hoy voy a dar un poco la receta del arroz, un arroz con azafrán de la Mancha y unas alcachofas, por ejemplo. Pues, por ejemplo, lo que hay que hacer primero es ese arroz, cuando está en seco, es juntarle con la infusión del azafrán. Sencillamente todos los explícanos un poco lo de la infusión de azafrán para que la gente sepa el tema de la proporción de agua con el gramo de azafrán, para que así, bueno, pues se pueda hacer en casa. Sí, por ejemplo, pues mira, más o menos un litro y medio de caldo, para 4 personas, por ejemplo, y con verduras y hueso de pollo, que sería el caldo. Pues entonces con 0,25 gramos de azafrán de la Mancha sería suficiente. Unos 200 gramos de alcachofa y 240 gramos de arroz. Imagínate, si un gramo cuesta unos 2,5 euros, si un gramo 3 euros y medio, 0,25, pues te estás añadiendo a esa receta nada más que a lo mejor medio euro, con lo cual no es un ingrediente costoso. Apenas. Eso es, así es. Entonces, pero imprescindible hacer lo que estamos hablando. Imprescindible es hacer esa infusión y luego posteriormente añadirle a esos granos de arroz seco que realmente se van a impregnar todos. Porque si lo hacemos después, cuando realmente ya hay alguien que hace esos sofritos, por ejemplo, con el aceite, lo que hace es impregnar ese arroz, y entonces lo que hacemos es que ese arroz que está impregnado de una grasa, vegetal por supuesto, y no es una grasa, sino en principio es un aceite de oliva virgen extra, puede penetrar poco luego digamos un poco el colorante. Entonces los granos no se inyectan con el colorante, hasta que no parte el arroz no se integra. Por lo tanto hay que hacer eso. Y luego, bueno, pues lo que hay que hacer sencillamente es un buen caldo, que es lo que hemos hecho, simplemente un poquito de pimienta, sal, y al final en el plato pues sacar y poner el aceite de oliva virgen nada más. Entonces vas a sacar un azafrán estupendo, o sea, vas a sacar un arroz estupendo con todos los granos impregnados de azafrán, y no va a haber ninguna cuchara que no tenga esa impregnación, y por lo tanto es una de las formas de hacer un excelente arroz, y sobre todo de utilizar el azafrán correctamente y que no nos cueste nada, y no utilizar un colorante que no sabemos de dónde viene y de dónde no viene. Efectivamente. El azafrán se planta más o menos a principio del verano. Para ello, pues bueno, se hacen franjas de unos 20 centímetros de profundidad y se separan los bulbos a unos 10 centímetros. Luego ya se recolecta pues entre octubre y noviembre. Cuando nosotros tenemos ese azafrán, ¿qué es mejor, tenerlo molido o tenerlo en hebras? No, en hebra. ¿Por qué razón? En hebra siempre, no, porque conserva mejor todo, o sea, todo lo que no se rompe, hay que dejarlo entero, y hay que limpiarlo amarillo si es posible, dejarlo rojo totalmente. Es decir, porque realmente eso es lo que hace una infusión perfecta. Pero fíjate que un dato curioso que realmente aquí ahora que se está haciendo asociaciones para el tema del azafrán en Villacañas, por ejemplo, que hay una serie de gente, porque como están en el paro y demás, pero solamente para hacer una inversión inicial para una hectárea, solo al agricultor le cuesta 35.000 euros, ¿eh? Caray. O sea, no el terreno, no. La inversión del bulbo, sí. Que más o menos a lo mejor pues llega a tener 5.000 kilos de bulbo, que más o menos estaríamos hablando de unos entre 50, 7 euros el kilo del bulbo. Sí, bueno, perdona un momentito, Adolfo, estamos hablando de kilos, pero realmente en los pueblos se habla de celemines. No sé si es al tamaño de la explotación o luego al peso. Esa medición de celemín, ¿qué es exactamente? Bueno, el celemín, el celemín, bueno, vamos a ver, eso es otro sistema. No, yo te estaba hablando del bulbo concretamente, en este caso, para la hectárea. En cuestión del otro, no, y te lo venden por una onza o media onza también. Ajá. O sea, mayormente aquí, por los pueblos de Toledo, realmente más que el celemín, te hablan de la onza y de la media onza. Vale. Y entonces viene estando en unos 400 y pico gramos, más o menos la onza.
O sea, que se utilizan diferentes métodos de medida. Sí, se están utilizando. Bueno, yo creo que cada día se va dejando un poco ya, pero todavía las personas mayores todavía realmente utilizan mucho la onza y la media onza, y yo no sé si el Telemín, pero el Telemín posiblemente también estará, pero en este caso nosotros no lo utilizamos. Sí, yo creo recordar que en Consuegra sí utilizaban la medida del Telemín, lo que no sé si era una medida de área o de peso, pero sí recuerdo tener un amigo que me comentaba que tenía unos Telemines de azafrán y que los había heredado de su padre, y me hacía mucha gracia. Bueno, pues sabes, de todas maneras... ¿Y lo sigue cultivando, no? Bueno, hace tiempo que no estoy en contacto con este hombre, pero sí los cultivaba, pues hace unos 10 años o por ahí los cultivaba. Pero tenemos que entender que el azafrán hay que utilizarlo, si es posible, del año. Muy bueno. Cada año va perdiendo una parte importante de su aroma. Vale. No podemos, y cuando le está dando la luz, muchas veces la luz penetrante, también no es bueno. Por eso, los otros azafranes de otros lugares que los calientan al sol y demás, pierden mucho aroma. Exacto. Es decir, porque esto hay que tostarlo en directo, cuando una vez que se ha hecho la monda, directamente a la estufa o a la leña, y sinceramente ahí eso es lo que guarda perfectamente, va desecando y guarda perfectamente su aroma. Entonces tú, aunque le des un toque de calor o una infusión, envuelve a su ser inmediatamente, como si lo hubieses cogido reciente, ¿sabes? Vale, perfecto. Pues ahora necesitamos una receta con ese azafrán, Adolfo. Bueno, pues ya casi la habíamos dado, había dado prácticamente con ese queso, pero si queréis, completarla. Digamos, con el arroz, el azafrán con alcachofas y manchego que le ponía. Entonces serían 240 gramos de arroz, 200 gramos de alcachofa, 0,25 gramos de azafrán, 1,5 litro de caldo de verduras, hueso y pollo, 100 gramos de verduras naturales, también para luego cortar y demás, unas pochas, pimientos rojos, tomates maduros, otras de temporada, da igual, un diente de ajo de las que tenía siempre, unas flores aromáticas, medio gramo de pimienta, 1 gramito de sal y aproximadamente unos 16 a 20 gramos de virgen extra, de oliva virgen extra. Lo primero que haremos es un caldo con los restos de verdura y los huesos de pollo y tal, y ya tenemos ahí. Entonces después del caldo hacemos la infusión de azafrán aparte, ¿no? Sí. Y entonces ponemos en la sartén al fuego y añadimos el arroz y la infusión de azafrán, como decía antes. Mover para que queden todos los granos impregnados del azafrán e ir, digamos, un poco añadiendo el caldo poco a poco, para que vaya hinchándose el arroz y vaya dando eso. Después añadimos las verduras por 5 minutitos antes, depende de la verdura que sea, si necesita más cocción o menos, para que la textura de cada una de ellas esté perfecta. Y por último vamos a echar las alcachofas. Una vez que sacamos de ya prácticamente 16-18 minutos que tenemos en la sartén con el arroz, una vez que lo tenemos, pues lo que haremos es sencillamente es poner el queso manchego. No habremos añadido sal hasta el final, por esa razón, para que, como el queso también manchego tiene unos 11 gramos de sal por kilo de queso, pues entonces para ajustar un poco luego la sal para el arroz. Es decir, que en principio no hemos hecho ni aceite ni sal a ese arroz. Entonces todo debe quedar un poquito al dente en su textura justa. Entonces retiramos el arroz, como te he dicho, y añadimos el queso manchego, y justo encima, una vez que en el plato lo ponemos, el aceite de oliva virgen, la sal, las flores y las hierbas aromáticas. Y sencillamente habremos hecho un arroz estupendo, y con un aroma espléndido de azafrán. Bueno, Adolfo, como el azafrán da para mucho, solamente te voy a decir que todos sabemos hacer arroces que se utiliza el azafrán, pero hay muchas más cosas que se pueden hacer con azafrán, como son mariscos sobre todo y carne. Hombre, ¿no? claro, un marmitaco se puede hacer perfectamente. Y unas patatas guisadas, y se puede hacer un cordero, por ejemplo, nuestro, ¿me entiendes? Un cordero riquísimo con azafrán y con especias y con miel, ¿sabes? O sea, se puede hacer infinidad de cosas. Nosotros hacemos una merluza al azafrán. Claro, qué bueno. Oye, Adolfo, pues mira, si te parece, el próximo lunes hablamos de otras posibilidades, otras recetas con ese azafrán, porque nos vamos con armonías ahora con la armonía de Javier, a ver con qué nos lo armoniza esto. Bueno, por quedarnos un poco aquí en... Un placer, Adolfo, hasta el próximo lunes. Un placer para todos, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Pues como decía, como nos vamos a quedar también un poquito en La Mancha, y el azafrán es una especia que yo quiero darle pues el valor que se merece, pues yo creo que debemos elegir un vino blanco, sin nada de barrica, que más o menos no es que sea neutro en sabor, pero sí que tampoco
cubra esos aromas y esa riqueza manchega que nos va a dar el azafrán pues a través del arroz manchego. Por supuesto que si nos vamos a un cordero, como estábamos hablando, a un marmitaco, pues tendremos que ir pues a otro tipo de vino, pero en este caso, como la receta que nos han dado, pues estaba pensando al mismo tiempo que nos están dando la receta, pues es el vino, es un Airén. Yo creo que la variedad Airén, muy bueno, sí. Que el 80% de la producción mundial se hace en Castilla-La Mancha, y no solamente, bueno, al final la Airén pues se ha utilizado también para hacer las bases de los brandis de Jerez. Se ha utilizado también para la exportación y para hacer los grandes coñac o brandis, como se decía antiguamente en La Mancha, como pueden ser los Lepant, bueno, no Lepantes son los de Jerez, no, pero esos ahora mismo no me sale el nombre, el peinado. El peinado, 100 años, que esos son, sí. Bueno, las personas extranjeras cuando vienen al restaurante y nos piden un peinado y verdaderamente dicen, ¿y qué uva es? ¿Qué uva es? Y dicen, Airén, pero esa uva, ¿de dónde? Y esa es uva no verdaderamente española casi 100%, ¿no? Entonces, bueno, pues han elegido eso, pues es una variedad que dentro de sus características es una variedad algo neutra, pero que alguna bodega está consiguiendo grandes logros, como puede ser la bodega de Más que Vinos de mi amiga Margarita, Gonzalo y Alexandra, que es el nombre de Ercabio. No sé si lo conoceréis, pero vamos, sí. Es un vino que yo lo pongo en la terraza o en el restaurante y la gente alucina porque como un vino, aunque los vinos blancos siempre sorprenden mucho más que los tintos por el registro que tenemos en la memoria, ¿no? de todos los vinos, ¿no? Entonces yo creo que ese vino le va a hacer una buena armonía con el arroz y el azafrán. Y luego, como te digo yo siempre, con el arroz también. Bueno, como tú eres un amante de ello, de un buen cava, un buen champán, eso con el arroz también es una cosa que nos iría de maravilla, ¿no? Sí, en ese sentido, por quedarnos también en España, los cavas, incluso un cava reserva, es decir, que ya tiene unos 36 meses de guarda, iría perfectamente con porque la burbuja, bueno, pues yo creo que va a hacer que el aroma siga persistiendo y haya una armonía o mezcla extraordinaria en ambos elementos, ¿no? A mí es que me gusta mucho con el arroz, me gusta mucho. Sí, es cierto que el arroz, bueno, pues eso es depende de todos los ingredientes que tú le añadas, pues bueno, pues es algo bastante caballeroso, como yo digo siempre, porque se adapta, bueno, pues si es un arroz con caza o como puede ser con la perdiz o con un pato, depende del jugo que sea más fuerte o no, pues bueno, siempre se va a complementar con un vino tinto, ¿no? Y si no es un arroz con verduritas, arroz a infusión de azafrán, pues un vino blanco sin nada de barriquería extraordinariamente. Javier Muñoz, gerente del restaurante de Palacio de Cibeles, ha sido un placer, como siempre, tenerte aquí todos los lunes hablando de esas armonías con ese producto que hoy tocaba, el azafrán. Y de nuevo el próximo lunes, de 1 a 1:30, tendremos El Color de Viajar, tendremos esa gastronomía, estarás con nosotros y hablaremos de algún otro producto, de algún otro maridaje de esa armonía que también siempre sabes interpretar. El honor siempre es mío. Y bueno, pues nosotros de nuevo estaremos también el próximo domingo con esa versión de 1 hora, de 7 a 8 de la tarde, con viajes, con motor, con lugares, con sorpresas, y eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias, Javier, muchas gracias, Paco. Pues muy buenas tardes y ya sabéis, el domingo estamos aquí otra vez con vosotros. Buenas tardes, un abrazo. Estaremos de nuevo aquí y ahora se quedan con Salud para Todos, con Paula Pérez Salazar y el doctor Valverde.